¿Alguna vez has sentido que tu fuerza personal no basta para enfrentar los desafíos de la vida? ¿Has pensado que el poder de Dios parece estar fuera de tu alcance, como si solo estuviera reservado para unos pocos privilegiados? ¿Y si te dijera que dentro de ti hay una fuerza capaz de transformar tu existencia, renovar tu mente y llenar cada rincón de tu ser con la presencia divina? ¿Lo aceptarías? Lo más sorprendente es que ese poder ya está en ti, esperando ser activado. Es el Espíritu Santo de Dios, y su fuerza puede manifestarse en tu vida de formas que tal vez nunca imaginaste. Muchos creyentes sienten que les falta algo en su caminar espiritual. Oran, asisten a la iglesia, buscan respuestas, pero aún sienten que no están viviendo todo lo que Dios tiene para ellos. Esto ocurre porque no han despertado plenamente el poder del Espíritu Santo que ya habita en su interior. Existe un secreto que pocos conocen, una verdad que Jesús compartió con sus discípulos antes de ascender al cielo. Ese poder no está reservado solo para pastores, profetas o líderes espirituales, sino para todo aquel que cree en él. En este video, te mostraré cómo activar el poder del Espíritu Santo en tu vida, cómo reconocer su voz, cómo permitir que su fuego transforme tu corazón y tu mente, y cómo recibir su guía en cada decisión que tomes. No es casualidad que estés aquí. Dios te ha guiado hasta este momento para revelarte algo transformador, algo que podría marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Pero antes de comenzar, quiero que hagas algo importante, escribe en los comentarios Espíritu Santo, avívame. No es solo una frase, es una declaración de fe. Al escribir estas palabras, estás abriendo tu corazón para que Dios obre de manera sobrenatural en tu vida. Además, cada comentario ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan esta palabra. También te invito a darle me gusta a este video, porque al hacerlo, estarás contribuyendo a que YouTube lo recomiende a otros que anhelan despertar el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Juntos, podemos llevar el mensaje de Dios más lejos. Y si aún no estás suscrito, este es el momento. No permitas que el enemigo te robe la oportunidad de recibir más enseñanzas que fortalecerán tu fe. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada de lo que Dios quiere hablarte a través de este canal. Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de aprender podría transformar para siempre tu relación con Dios y la forma en que experimentas el poder del Espíritu Santo. Comencemos este poderoso estudio. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha anhelado la cercanía de Dios. Moisés ascendía al monte Sinaí para encontrarse con él. El pueblo de Israel veía la gloria divina manifestarse en el tabernáculo. Los profetas hablaban de momentos en los que el Espíritu de Dios se movía, guiando a hombres y mujeres en tiempos de necesidad. Pero todo eso era solo un anticipo de algo mayor. Antes de partir, Jesús hizo una promesa que cambiaría para siempre la relación entre Dios y su pueblo. En un momento íntimo con sus discípulos, les aseguró que no los dejaría solos, que no serían abandonados en este mundo. Sus palabras fueron, y yo pediré al Padre, y Él os dará otro defensor, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 16-17. Estas palabras encierran una verdad profunda. Hasta ese momento, la presencia de Dios era algo externo, manifestada en lugares sagrados o en momentos específicos. Pero Jesús anunció que llegaría un día en que el Espíritu Santo no solo estaría con los creyentes, sino dentro de ellos. Reflexiona por un momento. La misma presencia que se manifestó en la zarza ardiente ante Moisés, el mismo poder que hizo temblar el monte Sinaí, el mismo espíritu que ungió a los profetas del Antiguo Testamento, ahora habitaría en el corazón de cada creyente. Dios mismo viviendo dentro de nosotros. Muchos piensan que el poder de Dios es algo lejano, reservado solo para unos pocos escogidos. Pero Jesús reveló una verdad distinta, no es un poder distante ni una manifestación exclusiva para ciertos momentos. Es una presencia viva, constante y activa en cada hijo de Dios. A veces, nos cuesta aceptar esta realidad. Nos sentimos solos, confundidos, como si Dios estuviera en algún lugar lejano, observándonos desde la distancia. Pero la verdad es que su Espíritu habita en ti.
No es una idea abstracta ni un símbolo. Es una presencia real, un defensor que camina contigo, te fortalece, te habla y te guía. Jesús llamó al Espíritu Santo el defensor, un término que en griego, parakletos, significa el que está a tu lado para ayudarte. No estás solo en esta batalla espiritual. No tienes que depender únicamente de tu fuerza o tu entendimiento. Dios ha decidido habitar en ti para ser tu guía en cada paso. Si alguna vez has sentido que Dios está lejos, si has creído que su poder es solo para unos pocos, hoy te invito a renovar tu mente con esta promesa. El Espíritu Santo no es una visita pasajera en tu vida, es un compañero eterno, un aliado divino enviado para estar contigo siempre. Abre tu corazón a esta verdad. Permítele que se manifieste en tu vida. Porque cuando entiendes que el Espíritu Santo no es un poder lejano, sino una presencia viva dentro de ti, todo cambia. Continuemos, porque lo que viene te mostrará cómo este poder puede transformar tu vida de maneras que quizás nunca imaginaste. Desde el principio, Dios ha deseado estar cerca de su pueblo. En el Antiguo Testamento, se manifestaba a través de profetas, señales, maravillas o en lugares específicos como el tabernáculo y el templo. Pero algo estaba por cambiar. Jesús prometió que, tras su ascensión, enviaría al Espíritu Santo para habitar en sus discípulos de una manera nueva y poderosa. Antes de partir, dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. No les pidió que salieran a predicar de inmediato ni que actuaran por su cuenta. Les dijo que esperaran, porque algo transformador estaba por llegar. Y entonces, en el día de Pentecostés, mientras oraban juntos, ocurrió lo inesperado, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento poderoso que soplaba, llenando toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Hechos 2:4. Ese momento marcó un antes y un después. El Espíritu Santo descendió como nunca antes. No fue una experiencia pasajera ni un evento aislado. Fue el comienzo de una nueva era para la Iglesia. A partir de ese día, aquellos discípulos, antes temerosos e inseguros, fueron transformados. Pedro, quien había negado a Jesús por miedo, se levantó ante una multitud y predicó con valentía. Ese día, 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas. El hombre que antes se escondía ahora hablaba con autoridad. Los discípulos, que antes temían a las autoridades religiosas, estaban llenos de poder y listos para proclamar el Evangelio sin temor. Esto nos enseña una verdad profunda. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de un creyente, no solo trae consuelo o paz, transforma, fortalece y capacita. Los discípulos no solo experimentaron gozo. Recibieron un poder sobrenatural para cumplir el propósito que Dios les había dado. Muchos cristianos viven su fe de manera limitada, sin experimentar la plenitud del Espíritu. Sienten que algo falta, que su vida espiritual no tiene el impacto que ven en las Escrituras. Pero la verdad es que el mismo Espíritu Santo que descendió en Pentecostés está disponible hoy para todo aquel que cree. El poder de Dios no es exclusivo para unos pocos. No está reservado solo para líderes espirituales o momentos especiales. Él quiere obrar en tu vida, transformar tus temores en valentía, tus debilidades en fortaleza, tus dudas en fe. Si sientes que tu vida espiritual necesita un impulso, si anhelas experimentar la plenitud del Espíritu Santo, clama a Dios y pídele que te llene. Así como los discípulos esperaron y buscaron su presencia, tú también puedes abrir tu corazón para que Él derrame sobre ti este poder transformador. Porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta, nada permanece igual. Los débiles se vuelven fuertes. Los temerosos se convierten en valientes. Los que dudan se transforman en testigos vivos del poder de Dios. Continuemos, porque lo que viene te revelará aún más sobre cómo este poder puede cambiar tu vida por completo. A veces, Dios nos lleva a lugares y momentos inesperados para cumplir su propósito en nosotros y en los demás. No siempre entendemos el porqué de cada situación,
pero cuando aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecemos sus impulsos, descubrimos que cada detalle tiene un propósito divino. Un ejemplo claro es la historia de Felipe, un hombre que permitió que el Espíritu Santo guiara cada uno de sus pasos. Felipe era un seguidor de Jesús, lleno del Espíritu, que predicaba en Samaria, donde veía milagros y conversiones masivas. Pero un día, Dios tenía un plan diferente para él. Un ángel del Señor le dijo: levántate y dirígete al sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Hechos 8:26. Desde una perspectiva humana, la instrucción no tenía sentido. ¿Por qué dejar un lugar donde tantas personas recibían la palabra para ir a un camino solitario en el desierto? Sin embargo, Felipe no cuestionó. No pidió explicaciones. Simplemente obedeció. Y en ese camino desierto, encontró a un hombre. No era cualquier hombre. Era un etíope, un alto funcionario de la reina de Etiopía, un hombre influyente que había viajado a Jerusalén para adorar. Ahora regresaba en su carruaje, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y únete a ese carruaje. Hechos 8:29. Felipe no dudó. Se acercó y escuchó que el etíope leía en voz alta un pasaje profético sobre el Mesías. ¿Entiendes lo que lees?, preguntó Felipe. El etíope, con humildad, respondió: ¿cómo podré, si no hay quien me lo explique? Hechos 8:31. En ese momento, Felipe entendió por qué Dios lo había llevado allí. Subió al carruaje y comenzó a explicarle que la profecía hablaba de Jesús, el Salvador, el Cordero de Dios sacrificado por los pecados del mundo. El corazón del etíope fue tocado por la verdad. Mientras avanzaban, encontraron agua, y el hombre exclamó: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hechos 8:36. Felipe le dijo que, si creía con todo su corazón, podía hacerlo. El etíope respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 8:37. Detuvieron el carruaje, descendieron, y allí, en medio del desierto, un hombre fue transformado para siempre por el Evangelio. Esta historia nos enseña algo poderoso: el Espíritu Santo nos guía de maneras que no siempre comprendemos, pero si confiamos en su dirección, nos llevará exactamente donde debemos estar. Si Felipe hubiera dudado, si hubiera cuestionado o intentado razonar con lógica humana, nunca habría encontrado al etíope, y ese hombre no habría conocido a Cristo. Pero porque Felipe aprendió a escuchar la voz del Espíritu y a obedecer sin vacilar, Dios lo usó para transformar una vida. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos habla, pero lo ignoramos? A veces sentimos un impulso en el corazón para hablar con alguien, ayudar a alguien o compartir un mensaje, pero dudamos. Pensamos que es solo una idea nuestra, que no tiene importancia. Pero cuando aprendemos a reconocer la voz del Espíritu y a obedecerla, Dios nos usa de maneras extraordinarias. Tal vez Dios te ha estado guiando a hacer algo que no entiendes completamente. Quizás te ha puesto en el corazón hablar con alguien, orar por alguien o tomar una decisión que parece ilógica en el momento. No lo ignores. El Espíritu Santo nunca se equivoca. Felipe no sabía qué le esperaba en ese camino desierto, pero Dios sí. Y porque obedeció, la vida de un hombre cambió para siempre. Si aprendes a escuchar la voz del Espíritu Santo y a obedecerla, Dios te usará de formas que nunca imaginaste. Continuemos, porque lo que viene te mostrará aún más sobre cómo vivir guiado por su presencia. No hay nada más poderoso que una palabra hablada con autoridad cuando viene de Dios. A lo largo de la historia, hemos visto cómo personas comunes fueron transformadas en portavoces del reino, no por su elocuencia ni conocimiento, sino por el poder del Espíritu Santo que llenó sus palabras con verdad y convicción. Un ejemplo impactante es la historia de Pedro, un hombre que conocía bien el miedo. No mucho tiempo antes, había negado a Jesús 3 veces por temor a ser arrestado. Su voz, que antes resonaba con confianza, se apagó cuando enfrentó la persecución. Pero algo cambió. Algo lo transformó en un hombre capaz de hablar sin miedo, con una valentía que desafiaba incluso a los líderes más poderosos de su tiempo. Tras el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro y Juan comenzaron a predicar con poder.
La gente se maravillaba de sus palabras y de los milagros que Dios obraba a través de ellos. Un día, al sanar a un hombre cojo en la puerta del templo, su testimonio fue tan impactante que las autoridades religiosas no pudieron ignorarlo. Los sacerdotes y los miembros del Sanedrín, el consejo religioso más alto de los judíos, los arrestaron y los llevaron a juicio. En ese momento, Pedro podría haber sentido el mismo miedo que lo llevó a negar a Jesús. Podría haber recordado cómo, frente a una simple criada, negó conocer a su maestro. Pero esta vez, algo era diferente, el Espíritu Santo estaba en él. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, ya que hoy se nos interroga por el bien hecho a un hombre enfermo, de cómo fue sanado, sea conocido por todos vosotros y por todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está sano ante vosotros. Hechos 4, 8-10. Pedro no habló con miedo. No buscó excusas ni suavizó su mensaje. Habló con poder, con convicción, con una seguridad que solo puede venir de lo alto. Los líderes religiosos quedaron asombrados. La Biblia dice que se maravillaban al ver la valentía de Pedro y Juan, y reconocían que eran hombres sin instrucción ni cultura, pero que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. No tenían títulos religiosos ni eran expertos en la ley. Pero sus palabras tenían una fuerza imposible de ignorar. Esto nos muestra algo extraordinario. Cuando el Espíritu Santo llena a una persona, le da poder para hablar con autoridad. ¿Cuántas veces has sentido temor de compartir tu fe? ¿Cuántas veces has pensado que no tienes las palabras adecuadas o el conocimiento suficiente para hablar del Evangelio? Pedro no tenía formación teológica ni argumentos elaborados. Solo tenía la unción del Espíritu Santo, y eso fue suficiente para que su voz resonara con una autoridad que incluso los líderes más poderosos no pudieron refutar. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Quiere llenar tus palabras con mensajes que transformen vidas, con declaraciones que rompan cadenas, con verdades que traigan salvación. No importa si no eres un gran orador o si sientes que te faltan palabras. Cuando hablas bajo la guía del Espíritu Santo, tu voz tiene un impacto eterno. Hoy, más que nunca, el mundo necesita creyentes llenos del Espíritu Santo que se levanten con valentía, que no se callen por miedo al rechazo ni se intimiden ante la oposición. Si el Espíritu Santo está en ti, tienes el poder de hablar con autoridad. Así como Pedro enfrentó al Sanedrín sin temor, tú también puedes hablar con firmeza en cualquier situación. No confíes en tus habilidades, confía en el Espíritu Santo que vive en ti. Lo que sigue te revelará aún más sobre cómo este poder se manifiesta en la vida de los creyentes. Hay momentos en la vida en que las palabras humanas no bastan. Situaciones en las que el conocimiento terrenal es insuficiente y los argumentos lógicos se quedan cortos. Es en esos instantes cuando la verdadera sabiduría de Dios se manifiesta a través de aquellos que están llenos del Espíritu Santo. No es una sabiduría basada en títulos académicos ni en habilidades intelectuales, sino en la revelación divina que solo el Espíritu de Dios puede otorgar. Un ejemplo poderoso es la vida de Esteban. No era un apóstol ni tenía un rol prominente entre los 12 discípulos. Pero había algo en el que lo destacaba: Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos 6:5. Dios lo usaba no solo para hablar, sino también para realizar milagros entre el pueblo. Sin embargo, su valentía y sabiduría despertaron la oposición de los líderes religiosos. No podían ignorarlo, pero tampoco podían refutarlo. Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, y de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, disputando con Esteban. Y no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Hechos 6, 8-10. No podían resistirlo, no porque tuviera una educación superior, sino porque sus palabras venían del Espíritu Santo. Este es un punto clave. Muchas veces pensamos que para defender nuestra fe o compartir el mensaje de Dios necesitamos ser expertos en la Biblia, conocer todos los argumentos o tener una gran capacidad de persuasión. Pero la historia de Esteban nos muestra que lo que realmente importa no es el conocimiento humano, sino la sabiduría del Espíritu Santo.
Cuando Esteban habló, no lo hizo con temor ni buscando defenderse. Habló con la convicción de alguien que sabía que Dios estaba con él. Su discurso, registrado en Hechos 7, no fue una simple respuesta, sino un recorrido poderoso por la historia de Israel, mostrando cómo ellos habían rechazado repetidamente la obra de Dios hasta llegar a Jesús, el Mesías. Sus palabras fueron tan precisas y llenas de verdad que los líderes religiosos se enfurecieron, no porque mintiera, sino porque no podían refutarlo. Aquí hay una lección profunda: cuando el Espíritu Santo llena a una persona, le otorga una sabiduría sobrenatural que no se aprende en libros ni depende de la inteligencia humana. Es una revelación divina que llega en el momento preciso, impacta corazones y silencia a quienes se oponen a la verdad. ¿Cuántas veces te has sentido incapaz de responder cuando alguien cuestiona tu fe? ¿Cuántas veces has temido no saber qué decir en una conversación sobre Dios? La clave no está en acumular conocimiento por tu cuenta, sino en permitir que el Espíritu Santo hable a través de ti. La Biblia dice en Lucas 12, 11-12, cuando os lleven ante las sinagogas, magistrados y autoridades, no os preocupéis por cómo o qué responderéis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que debéis decir. Dios no te ha llamado a debatir con tus propias fuerzas, sino a confiar en su Espíritu. Él te dará las palabras correctas en el momento justo. Esteban enfrentó a sus acusadores sin temor porque sabía que no estaba solo. Aunque fue perseguido por sus palabras, su mensaje quedó como un testimonio eterno de que, cuando el Espíritu Santo habla a través de alguien, nadie puede resistir su sabiduría. Si anhelas esta sabiduría, el camino es claro: busca la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Pídele que llene tu corazón, que te guíe en cada conversación, que te dé palabras de vida cuando no sepas qué decir. Porque cuando el Espíritu Santo llena tu vida, tus palabras no son tuyas, sino de Dios. Continuemos, porque la palabra de Dios tiene el poder de Tran.